Bueno, pues bienvenidos a The Deep Dive. Como ya sabéis, este sitio donde cogemos un montón de información y la exprimimos para que tú que estás ahí al otro lado te puedas quedar con lo más importante. Y hoy vamos a hablar de un caso bastante turbio, la verdad, la historia de Tony Abbott, un asesino en serie de Estados Unidos. Ajá. Y para esta inmersión hemos usado principalmente su página de la Wikipedia en español, que bueno, es un buen punto de partida para entender cómo fue todo y los detalles más importantes. Claro. Nuestra misión hoy es intentar entender, pues eso, los eventos, las fechas, las circunstancias que rodean a los crímenes de Tony Ebles, sus condenas y las implicaciones más amplias que tiene este caso. Sí, sí, totalmente. Pues venga, vamos a empezar por el principio. Bueno, pues lo primero que llama la atención es lo joven que era cuando cometió su primer asesinato, Tony Alvin Hables. Nació el 28 de diciembre de 1954 en San Petersburgo, Florida. Y ya en 1970, cuando tenía solo 15 años, mató a un hombre durante un robo también en San Petersburgo. Madre mía, con 15 años, es que es difícil de imaginar una violencia así tan joven. Y la respuesta del sistema judicial fue bastante rápida, ¿no? Sí, sí fue arrestado, poco después del crimen, y en marzo de 1970, y uno se declaró culpable de asesinato en primer grado. Vaya. La sentencia inicial fue cadena perpetua, pero aquí viene un punto que suele generar mucho debate. Salió en libertad condicional en 1980, y 3 después de cumplir solo 12 años de esa condena. Solo 12 años. Sí. Es sorprendente lo poco que estuvo en la cárcel para un delito tan grave, y lo que pasó después es aún más preocupante. Esta liberación tan temprana, como veremos, tuvo consecuencias bastante trágicas. Totalmente, solo 5 meses después de salir de la cárcel, el 25 de junio de 1980, y 3 Hables irrumpió en el apartamento de Madeleine McLaughlin, una mujer de 83 años, viuda y jubilada, de Worcester, Massachusetts. Qué horror, una persona mayor vulnerable en su propia casa. Sí, entró forzando una ventana, la asfixió con una almohada y luego robó el apartamento. Dios mío. La información que tenemos dice que este asesinato impactó mucho a sus vecinos, que la recordaban como una anciana un poco misteriosa pero amable. Claro. Es fácil imaginar la sensación de inseguridad que este suceso generó en la comunidad. Sin duda, y lo escalofriante es que aunque en su momento pudo haber sospechas, no fue hasta mucho después que se relacionó a Valles con este crimen. Sí, exacto, fue en 2006 cuando las pruebas de ADN lo vincularon definitivamente con el asesinato de McLaughlin. Ay. Sin embargo, hasta donde sabemos por la información disponible, no ha sido juzgado por este delito. Esto plantea una cuestión interesante sobre la utilidad de las pruebas de ADN en casos donde el sospechoso ya está cumpliendo una condena de por vida por otro crimen. Claro, es como, ¿para qué si ya está en la cárcel? Exacto. De 1983 pasamos a 1987 y otro caso terrible se suma a la lista. Sí, el día de San Valentín de 1987, Hables agredió sexualmente y asesinó a su novia Deborah Kisor, que tenía 31 años y vivía en Monterrey, California. Madre mía. Fue vista por última vez el día anterior usando un teléfono público cerca de un edificio de departamentos. Qué fuerte. ¿Y en qué condiciones encontraron a Débora? Su cuerpo parcialmente vestido fue descubierto cerca de un sendero junto al puente del Parque Rosser. Presentaba contusiones en las piernas y se encontraron unos vaqueros azules cerca del cadáver. Dios mío, qué barbaridad. A pesar de ser su pareja, la policía no lo consideró sospechoso en ese momento, según la información. Es increíble cómo alguien tan cercano puede cometer un acto así sin levantar sospechas inmediatas. Esto nos hace pensar en cómo la mente humana a veces se niega a ver la realidad cuando es demasiado dolorosa. Sí, sí, totalmente. Y al igual que en el caso de McLaughlin, fue la evidencia de ADN en 2006 la que lo relacionó con el asesinato de Kisor. Las autoridades consideran este caso cerrado, aunque no se presentaron cargos en su contra, presumiblemente por la relación que tenían. Vaya. Eso nos lleva a preguntarnos qué significa realmente caso cerrado para las familias de las víctimas cuando no hay un juicio y una condena por cada crimen. Claro, porque la justicia no se ha hecho del todo, ¿no? Exactamente. Llegamos a 1990 y este es el caso por el que finalmente fue condenado, aunque la sentencia inicial fue diferente. Cuéntanos sobre Marlene Burns. Marlene Burns tenía 48 años y era la nueva novia y compañera de piso de Hables. El 4 de junio de 1990 tuvieron una discusión mientras bebían alcohol. La cosa se puso fea y Hables la empujó por las escaleras y luego la golpeó y la pateó hasta matarla. Es terrible, pero parece que esta vez no pudo escapar de la justicia tan fácilmente. No, esta vez no. Hubo testigos que lo vieron salir del apartamento con sangre en las manos y ya habían llamado a la policía por una pelea anterior. Ajá. La policía lo arrestó inmediatamente y fue acusado de asesinato en primer grado y encarcelado sin fianza. Qué fuerte, y el juicio debió ser bastante rápido según la cronología.
Sí, a principios de junio de ese mismo año, Ables fue declarado culpable del asesinato de Burns y sentenciado a muerte en la silla eléctrica. Una sentencia muy dura. Sin duda. Pero esa no fue la resolución final, ¿verdad? Mm. Hubo un cambio importante en la sentencia. Sí, 2 años después, el juez Bob Barker le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. La razón principal fueron los problemas de salud mental de Ables, un factor que fue corroborado por su hermano Anthony. Al parecer tuvieron una infancia muy difícil marcada por la violencia del padre hacia la madre, lo que llevó a que ella abandonara el hogar. Estos antecedentes se consideraron un factor que contribuyó al estado mental de Ables. Es un dato importante sobre su pasado. No justifica sus crímenes, por supuesto, pero sí que ofrece una perspectiva sobre los posibles factores que influyeron en su comportamiento. Totalmente. Volviendo a las conexiones por ADN, es increíble cómo la ciencia forense moderna ha sido capaz de resolver casos que estaban sin resolver durante años. De verdad. En 2006, como ya hemos mencionado, el perfil de ADN de Ables coincidió con las pruebas encontradas en los cuerpos de McLaughlin y Kisor. En ese momento, él ya estaba cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de Burns. ¿Sí? Y la situación legal de estos dos casos es como mínimo peculiar. No. Sí, fue fichado por el asesinato de McLaughlin, pero hasta donde sabemos no ha sido formalmente acusado por ese crimen. En cuanto al asesinato de Kisor, no se presentaron cargos en absoluto, a pesar de la existencia de pruebas de ADN, probablemente por la relación que tenían. Increíble. Esto nos hace pensar sobre las prioridades del sistema judicial cuando un individuo ya está en la cárcel de por vida. Se considera que se ha hecho justicia, aunque no se le juzgue por todos sus crímenes. Ya. ¿Qué implicaciones tiene esto para las familias de las víctimas? Son preguntas difíciles. Y luego está la inquietante posibilidad de que haya cometido otros crímenes que aún no se han descubierto. Sí, el mayor de policía Michael Puetz llegó a decir que había una gran posibilidad de que Ables fuera responsable de otros delitos que aún no se le habían podido atribuir. Esto sugiere que su patrón de violencia podría haber sido mucho más extenso de lo que sabemos. Es una idea que da miedo. Entonces, resumiendo para ti que nos estás escuchando, tenemos a un hombre que cometió su primer asesinato siendo un adolescente, salió de la cárcel bastante pronto y luego continuó con una serie de actos violentos que solo se pudieron esclarecer gracias al ADN, incluso mientras ya estaba en la cárcel por otro crimen. Exacto, un caso que nos muestra la complejidad del comportamiento humano y los retos a los que se enfrenta la justicia. Desde luego. Y esto nos lleva a una última reflexión para ti. ¿Qué nos dice el caso de Tony Evans sobre la dificultad de identificar y juzgar a los asesinos en serie? ¿Y qué significa el alcance del ADN para resolver crímenes del pasado? Te invitamos a pensar sobre la naturaleza de la justicia y el impacto que estos crímenes tienen en las comunidades. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.